Con las costillas marcadas bajo su pelaje sucio y una mirada de terror en sus ojos, la yegua preñada fue subastada por un último y desesperado dólar mientras los espectadores reían. Nadie podía imaginar que en su vientre maltratado crecía un milagro de 4 patas que no solo salvaría un rancho de la ruina, sino que haría llorar de emoción a todo un pueblo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La subasta de caballos del condado era un evento que atraía a todo tipo de personas, desde ricos hacendados hasta humildes aficionados que soñaban con tener un equino propio algún día. El recinto, un gran edificio de madera con arena central, se llenaba de voces entusiastas y el olor característico a heno y animales. Aquel día de otoño, el cielo amenazaba tormenta y el ambiente se sentía pesado, como presagiando que algo extraordinario estaba por ocurrir. Entre los presentes se encontraba Manuel Reyes, un hombre de 50 y tantos años, con rostro curtido por el sol y manos callosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida. Su pequeño rancho a las afueras del pueblo pasaba por momentos difíciles. La sequía había mermado sus cultivos y las deudas se acumulaban como nubes negras sobre su cabeza. Aún así, Manuel había juntado unos pocos dólares para intentar comprar un caballo de trabajo que le ayudara con las tareas diarias. Lote número 47, anunció el subastador con voz monótona. Yegua pura sangre, 7 años, preñada de 4 meses. Manuel levantó la mirada con interés. Desde su lugar en las gradas pudo ver cómo 2 empleados conducían al centro de la pista a una yegua de color castaño rojizo. El animal, aunque de porte elegante, mostraba signos evidentes de maltrato. Costillas visibles bajo el pelaje opaco, una mirada apagada y una cojera sutil en la pata trasera derecha. A pesar de su estado, había algo en la forma en que mantenía la cabeza erguida que denotaba dignidad. Comenzamos la puja en $1000, continuó el subastador, aunque su voz carecía del entusiasmo habitual. La yegua permaneció quieta, como si supiera que su destino se decidía en ese momento. El silencio se extendió por la sala. Nadie levantaba la paleta. Los criadores experimentados podían ver que algo no estaba bien con aquel animal. Una yegua preñada y con problemas físicos representaba un riesgo, no una inversión. $800, intentó de nuevo el subastador, bajando el precio ante la falta de interés. Nuevamente, solo silencio. ¿500? ¿300? Manuel observaba con atención. No tenía mucha experiencia con caballos, pero algo en aquella yegua le conmovía. Quizás era su mirada triste o la forma en que, a pesar de su estado, mantenía cierta nobleza. Se preguntó qué circunstancias habrían llevado a un animal de buena raza a terminar así, abandonado a su suerte en una subasta de segunda categoría. ¿Alguien ofrece $100? La voz del subastador sonaba ya desesperada. Este animal viene de la hacienda Montemayor, señores. Sangre española. Un murmullo recorrió la sala. La hacienda Montemayor era conocida por sus caballos de exhibición, animales caros que participaban en competiciones internacionales. ¿Qué hacía una de sus yeguas en este lugar? Desde la primera fila, un hombre corpulento con sombrero de vaquero se puso de pie. Manuel reconoció a Ernesto Vidal, dueño del matadero local. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía perfectamente qué destino tendría la yegua si caía en manos de Vidal. «Ofrezco $50», dijo Vidal con una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. El subastador asintió, aliviado de poder vender finalmente el animal. 50 a la una, 50 a las 2. $1. La voz de Manuel se elevó desde su asiento antes de que pudiera pensar lo que hacía.
Las cabezas se giraron hacia él. Algunas risas se escucharon en la sala. $1 por una yegua pura sangre. Era ridículo, pero también una clara provocación hacia Vidal. El dueño del matadero lo miró con irritación. 55. Aumentó, aunque ya sin mucho interés. Manuel sabía que no podía competir económicamente con Vidal. Los $50 que llevaba en el bolsillo constituían prácticamente todos sus ahorros, pero algo dentro de él le impedía quedarse callado y permitir que aquella yegua terminara en el matadero, especialmente estando preñada. $60, dijo Manuel, apretando en su bolsillo los billetes arrugados, sabiendo que estaba ofreciendo más de lo que tenía. Vidal lo miró directamente, evaluándolo. Luego, para sorpresa de todos, se encogió de hombros y volvió a sentarse. «No vale la pena», murmuró lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Está coja y probablemente pierda la cría. Tu problema, Reyes». El subastador, visiblemente incómodo con la situación, golpeó su martillo. «Vendida por $60 al señor Reyes». Manuel permaneció inmóvil por un momento, procesando lo que acababa de hacer. Había comprado una yegua preñada con problemas físicos por $60 que no tenía. Su esposa, Elena, lo mataría cuando se enterara. Con pasos lentos, se acercó a la oficina de pagos, pensando cómo explicaría que solo tenía $50. Para su sorpresa, el administrador, un hombre mayor con gafas de montura metálica, lo miró con algo parecido a la compasión. «El señor Vidal ha pagado $59 de su compra», le informó en voz baja. «Dice que así aprenderá a no meterse donde no lo llaman. Solo debe pagar $1». Manuel parpadeó, confundido. ¿Vidal había pagado por la yegua solo para humillarlo? Entregó su único $1, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Lo que había comenzado como un impulso ahora se convertía en una responsabilidad. ¿Cómo cuidaría de una yegua enferma y preñada con los escasos recursos que tenía? Cuando se acercó al área de entrega, la yegua ya estaba amarrada a un poste, esperando. Vista de cerca, su estado era aún peor de lo que había imaginado. Además de la cojera y la delgadez, tenía pequeñas cicatrices en los flancos, evidencia de que alguien había abusado de las espuelas. Sus ojos grandes y oscuros lo miraron con una mezcla de miedo y resignación que le estrujó el corazón. «¿Qué te han hecho, pequeña?», murmuró Manuel, extendiendo lentamente una mano hacia ella. La yegua se tensó, pero no retrocedió, permitiéndole tocar suavemente su cuello. El contacto pareció calmarla ligeramente. «Viene con sus papeles», dijo uno de los empleados entregándole un sobre arrugado. «Se llama Alteza. Era un animal de exhibición, pero tuvo un accidente en su última competencia. El dueño decidió deshacerse de ella cuando descubrió que estaba preñada. Dijo que ya no servía». Manuel sintió una oleada de indignación. ¿Cómo podía alguien tratar así a un ser vivo? «Ahora estás conmigo, Alteza», le susurró. «No será mucho, pero tendrás un hogar». Conducir de regreso al rancho fue todo un desafío. Manuel había venido en su vieja camioneta, sin remolque para transportar caballos. Tuvo que improvisar, colocando a Alteza en la parte trasera del vehículo. La yegua, aunque temerosa, se mostró sorprendentemente dócil, como si entendiera que aquel hombre representaba su última oportunidad. Durante el trayecto, Manuel no dejó de pensar en Elena y en cómo reaccionaría. Su esposa era una mujer práctica, con los pies en la tierra. Con 3 hijos que alimentar y un rancho al borde de la quiebra, dudaba que recibiera con entusiasmo esta nueva boca que alimentar. El sol comenzaba a ponerse cuando finalmente llegaron al modesto rancho de los Reyes. La propiedad, de apenas 5 hectáreas, contaba con una casa pequeña de adobe, un establo deteriorado y algunos corrales.
Nada comparado con la lujosa hacienda Montemayor de donde provenía Alteza. Como esperaba, Elena salió al porche en cuanto escuchó el motor de la camioneta. Su expresión de sorpresa al ver la yegua en la parte trasera del vehículo rápidamente se transformó en una de incredulidad. «Manuel Reyes, ¿qué has hecho ahora?», preguntó con las manos en las caderas. Los 3 hijos del matrimonio, Miguel de 15 años, Carolina de 12 y la pequeña Lucía de apenas 7, se asomaron detrás de su madre, sus ojos abriéndose con asombro ante la visión del animal. «Se llama Alteza», comenzó Manuel, bajando de la camioneta, «y solo me costó $1. Aquella noche, la cena en casa de los Reyes transcurrió en un ambiente tenso. Elena apenas había pronunciado palabra mientras Manuel intentaba explicarle sus razones para traer a Alteza al rancho. Los niños escuchaban en silencio, intercambiando miradas cada vez que la voz de su padre se elevaba para defender su decisión. $1, repitió Elena finalmente, removiendo la sopa con desgana. «Manuel, ese animal va a consumir en comida más de lo que podemos permitirnos. Apenas tenemos para nosotros». Manuel lo sabía perfectamente. Cada centavo contaba en aquella casa, y la cosecha de este año apenas había dado para cubrir parte de la hipoteca. Sin embargo, no podía explicar aquella conexión instantánea que había sentido con Alteza, aquella certeza de que debía salvarla. «La iban a mandar al matadero, Elena», respondió en voz baja. «Está preñada. No podía dejarla así». La pequeña Lucía, que había permanecido callada durante toda la cena, levantó entonces su rostro. Sus ojos brillaban con emoción contenida. «¿Va a tener un bebé caballo?», preguntó con inocencia. «¿Podemos quedárnoslo?». Elena suspiró, mirando con resignación a su marido. Manuel sabía interpretar ese gesto. Su esposa estaba molesta, pero su corazón era demasiado grande para negarle un acto de compasión. Además, Elena había crecido en una familia de ganaderos y entendía mejor que nadie el valor de una buena yegua. «Veremos si sobrevive», respondió finalmente Elena. «Pero tú serás el responsable, Manuel, y eso incluye encontrar el dinero para alimentarla». Esa noche, mientras todos dormían, Manuel salió al establo improvisado donde había dejado a Alteza. La yegua permanecía de pie en un rincón, como si temiera ocupar demasiado espacio. Al ver a Manuel, sus orejas se movieron levemente reconociéndolo. «Todo saldrá bien», le prometió, acariciando su cuello con suavidad. «Aquí nadie te hará daño». Los primeros días fueron complicados. Alteza apenas comía, desconfiando de todo y de todos. Su cojera parecía empeorar, y Manuel comenzó a preocuparse seriamente por el estado del embarazo. No tenían dinero para un veterinario, pero sabía que, sin atención adecuada, la yegua podría perder la cría. «Tal vez deberíamos venderla», sugirió Miguel, el hijo mayor, mientras ayudaba a su padre a reparar una cerca. El señor Jiménez de la granja vecina dijo que podría darnos $300 por ella, incluso en su estado. Manuel negó con la cabeza. «No la compré para venderla, la compré para darle un hogar». «Pero papá, necesitamos el dinero», insistió Miguel, con la practicidad de quien ya comprende las dificultades de la vida adulta. Antes de que Manuel pudiera responder, un grito alegre interrumpió la conversación. Era Lucía, que corría hacia ellos con un entusiasmo que hacía tiempo no le veían. «Papá, papá, Alteza comió de mi mano», exclamó, agitando en el aire una zanahoria a medio comer. «Hice lo que me dijiste, me quedé quieta y le hablé suavecito, y ella vino y comió». Manuel y Miguel intercambiaron una mirada de sorpresa. Ninguno de ellos había logrado que Alteza aceptara comida directamente de sus manos. La yegua se mostraba especialmente nerviosa con los hombres, retrocediendo cada vez que intentaban acercarse demasiado. «Muéstrame», pidió Manuel intrigado.
Los tres caminaron hasta el establo. Efectivamente, Alteza parecía diferente. Aunque seguía manteniendo cierta distancia, su postura era más relajada, y sus ojos ya no reflejaban aquel terror absoluto de los primeros días. Lucía se acercó lentamente, hablándole en voz baja. Para asombro de Manuel, la yegua estiró el cuello y tomó gentilmente el resto de la zanahoria que la niña le ofrecía. «Le gusto», afirmó Lucía con una sonrisa radiante. «Dice que tiene miedo, pero que aquí está mejor». Manuel sintió una mezcla de ternura y admiración por su hija pequeña. Lucía siempre había tenido ese don especial para conectar con los animales, una sensibilidad que iba más allá de lo común. Quizás por eso Alteza confiaba en ella. Percibía su inocencia, la ausencia total de amenaza. A partir de ese día, Lucía pasaba cada momento libre junto a la yegua. Con una paciencia impropia de una niña de su edad, le cepillaba el pelaje, le hablaba durante horas y le llevaba pequeñas golosinas que guardaba de su propia comida. Poco a poco, el estado de Alteza comenzó a mejorar. Su pelaje recuperó algo de brillo, y aunque la cojera persistía, ya no parecía causarle tanto dolor. Elena, quien inicialmente había mostrado reservas sobre la presencia de la yegua, empezó a interesarse también. Una tarde, Manuel la encontró examinando la pata lesionada de Alteza. «Mi padre solía tratar a los caballos con una mezcla de árnica y comfrey», comentó, mientras aplicaba un ungüento casero sobre la articulación inflamada. «No es magia, pero ayuda con la inflamación. Debe haber sufrido un desgarro importante». El hombre de la subasta mencionó un accidente durante una competencia, recordó Manuel. Elena asintió pensativa. Probablemente la exigieron demasiado. Estos animales de exhibición llevan vidas muy duras, especialmente en ciertos establos donde solo importan los premios. Conforme pasaban las semanas, se hizo evidente que la preocupación de Manuel por la supervivencia de Alteza había sido exagerada. La yegua era más fuerte de lo que aparentaba, y bajo los cuidados de la familia Reyes, especialmente de Lucía, iba recuperándose lentamente. Sin embargo, los problemas económicos seguían siendo una realidad. Una tarde, mientras revisaba las cuentas en la mesa de la cocina, Manuel se sintió abrumado por las cifras. El banco había enviado otra carta de advertencia sobre la hipoteca, y el plazo para el próximo pago se acercaba inexorablemente. «Tenemos que hacer algo», murmuró Elena, sentándose frente a él. «No podemos perder el rancho, Manuel. Es todo lo que tenemos». Manuel asintió, pasándose una mano por el rostro cansado. «Estoy pensando en vender parte de las tierras del norte. No las usamos realmente, y podrían darnos suficiente para cubrir la deuda por un tiempo». Elena guardó silencio. Ambos sabían que vender parte de la tierra era apenas un parche temporal. Si las cosas no mejoraban sustancialmente, tarde o temprano perderían todo. El sonido de risas infantiles llegó desde el exterior, interrumpiendo la conversación. A través de la ventana, pudieron ver a Lucía junto a Alteza. La niña había colocado una pequeña corona de flores silvestres sobre la cabeza de la yegua, que permanecía sorprendentemente quieta, como si entendiera la importancia del juego para la pequeña. «Eres una princesa», la escucharon decir a Lucía. «La princesa Alteza y su bebé príncipe». Manuel y Elena intercambiaron una mirada, conmovidos por la escena. A pesar de todas las dificultades, momentos como ese hacían que valiera la pena seguir luchando. «Venderemos la tierra si es necesario», decidió Elena, tomando la mano de su esposo. «Pero Alteza se queda. Le está haciendo bien a Lucía. No la había visto tan feliz desde que tuvo que dejar la escuela de música». Manuel apretó la mano de su esposa, agradecido. Habían tenido que retirar a Lucía de sus clases de piano el año anterior,
cuando el dinero empezó a escasear. La niña no había protestado, pero todos notaron cómo su alegría habitual se apagaba un poco desde entonces. «Se me ocurre algo», dijo Manuel repentinamente. «Los papeles de Alteza muestran su linaje. Es descendiente de campeones. Si el potro nace sano, podría valer mucho dinero». Elena lo miró con escepticismo. «Eso sí nace sano, Manuel, y aún faltarían meses para poder venderlo». «Lo sé», admitió él, «pero es una posibilidad, una esperanza». Afuera, ajena a las preocupaciones de los adultos, Lucía continuaba su juego. Ahora estaba sentada en el suelo frente a Alteza, hablándole como si la yegua pudiera entender cada palabra. «Cuando tu bebé nazca, le enseñaré todo», prometía con seriedad infantil. «Le enseñaré a no tener miedo y a ser bueno como tú». Y por primera vez desde su llegada al rancho, Alteza inclinó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Lucía, en un gesto que parecía de absoluta confianza. Los meses de invierno llegaron con una inusual severidad. La temperatura descendió bruscamente, y las escasas lluvias se transformaron en heladas que cubrían los campos cada mañana. Manuel había reforzado el establo lo mejor posible, añadiendo mantas viejas en las paredes para proteger a Alteza del frío cortante. El embarazo de la yegua avanzaba, y su vientre se había redondeado notablemente, aunque ella seguía manteniendo ese aire de dignidad que la caracterizaba desde el primer día. Una mañana particularmente fría, Manuel encontró a Lucía dormida sobre un montón de heno junto a Alteza. La niña se había escabullido durante la noche, preocupada por el bienestar de la yegua ante la tormenta que azotaba la región. «Lucía», la llamó suavemente, arrodillándose a su lado. «Despierta, pequeña. Tu madre está muy preocupada». La niña abrió los ojos lentamente, sonriendo al ver a su padre. «Alteza tenía miedo del trueno», explicó con la sencillez propia de la infancia. «Le dije que no pasaba nada, que yo la cuidaría». Manuel observó a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Desde la llegada de Alteza, Lucía había cambiado. La timidez que siempre la había caracterizado se transformaba en seguridad cuando estaba junto a la yegua. Era como si Alteza hubiera despertado en ella una fuerza interior que nadie había visto antes. «La próxima vez, avísanos», le pidió, ayudándola a levantarse. «Hace demasiado frío para que duermas aquí». Lucía asintió, aunque ambos sabían que probablemente volvería a hacerlo si lo consideraba necesario. Su compromiso con Alteza iba más allá de cualquier comodidad personal. Al regresar a casa encontraron a Elena preparando un desayuno especial, tortillas de maíz recién hechas y chocolate caliente, un lujo que rara vez podían permitirse. La expresión preocupada de su rostro se suavizó al ver entrar a Lucía. «Lucía Reyes, casi me matas del susto», la reprendió, aunque la abrazó con fuerza. «No vuelvas a salir así sin avisar». «Alteza me necesitaba, mamá», respondió la niña con convicción. El bebé estaba inquieto por la tormenta. Elena intercambió una mirada con Manuel. Ambos se habían acostumbrado a la forma en que Lucía hablaba de Alteza y su cría, como si tuviera una conexión especial con ellos, una capacidad para entender lo que sentían. «Come tu desayuno», indicó Elena, sirviendo chocolate en una taza. «Después tendrás que ponerte al día con tus lecciones». Desde que habían tenido que sacar a Lucía de la escuela debido a la distancia y los costos, Elena se había encargado de su educación en casa. Era una tarea complicada, considerando todas sus responsabilidades, pero se negaba a que su hija se quedara sin estudios. Mientras desayunaban, Miguel entró apresuradamente con las mejillas enrojecidas por el frío. «Papá, alguien está en la entrada», anunció. «Un coche grande, de esos caros». Manuel frunció el ceño.
preguntándose quién podría visitarlos en un día como aquel. El rancho quedaba apartado del pueblo, y no solían recibir visitas inesperadas, especialmente no de personas con automóviles lujosos. «Quédate aquí con tu madre y hermanas», indicó, limpiándose las manos en el pantalón antes de dirigirse a la puerta. En el exterior, un imponente vehículo todoterreno negro se había detenido frente a la casa. De él descendió un hombre alto vestido con un abrigo de cuero que evidentemente costaba más que todos los muebles de la casa de los Reyes juntos. Su rostro, de facciones afiladas y mirada penetrante, resultaba vagamente familiar para Manuel. «Buenos días», saludó el desconocido con un acento que delataba educación. «¿Usted es Manuel Reyes?» «Sí, soy yo», respondió Manuel, manteniendo una distancia prudente. «¿En qué puedo ayudarlo?» El hombre sonrió levemente, extendiendo una mano enguantada. «Javier Montemayor», se presentó. «Propietario de la hacienda Montemayor». Manuel sintió que se le helaba la sangre. Montemayor, el anterior dueño de Alteza. Instintivamente, miró hacia el establo, como si temiera que el hombre pudiera ver a través de las paredes. «¿Qué lo trae por aquí, señor Montemayor?», preguntó, tratando de mantener un tono neutro. «Me han informado que adquirió usted una de mis yeguas en la subasta del condado hace unos meses», respondió Javier yendo directamente al grano. «Alteza, una yegua castaña preñada». Manuel asintió lentamente, preguntándose cómo se habría enterado Montemayor. Quizás Vidal había hablado, o tal vez alguien del pueblo. «Así es», confirmó. «La compré legalmente». Javier hizo un gesto displicente con la mano. «Por supuesto, no cuestiono la legalidad de la transacción. De hecho, fue un error de mi administrador enviarla a esa subasta. Alteza es una yegua valiosa, señor Reyes. Sufrió un accidente, es cierto, pero su línea genética es excepcional». «¿Y eso qué significa exactamente?», inquirió Manuel, comenzando a entender el motivo de la visita. «Significa que estoy dispuesto a comprarla de vuelta», respondió Javier, sacando un sobre del bolsillo interior de su abrigo. «Le ofrezco $10,000 por ella y por el potro que lleva en su vientre». Manuel contuvo la respiración. $10,000. Era una suma que resolvería todos sus problemas económicos de inmediato. Podrían saldar la hipoteca, reparar la casa, tal vez incluso comprar nuevo equipo para el rancho. «Señor Montemayor, yo...» «No necesita responder ahora mismo», lo interrumpió Javier, entregándole el sobre. «Aquí está mi oferta por escrito, junto con mi tarjeta. Piénselo, consúltelo con su familia. Pero no tarde demasiado. Mi interés es principalmente por la cría. El semental que preñó a Alteza es un campeón internacional». Manuel tomó el sobre con dedos temblorosos. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la casa se abrió y Lucía salió corriendo, ignorando las llamadas de Elena. «No, papá, no puedes venderla», gritó, colocándose frente a Manuel como si quisiera protegerlo de algún peligro. Javier Montemayor observó a la pequeña con una expresión entre sorprendida y divertida. «Vaya, parece que alguien se ha encariñado con mi yegua», comentó. «No es tu yegua», replicó Lucía con una firmeza que sorprendió a ambos hombres. «Es nuestra amiga y no está en venta». Manuel colocó una mano sobre el hombro de su hija, avergonzado por su comportamiento. «Lucía, vuelve adentro con tu madre», ordenó en voz baja. La niña lo miró con ojos suplicantes, pero finalmente obedeció, no sin antes lanzar una última mirada desafiante a Javier Montemayor. «Tiene carácter la pequeña», observó el hacendado cuando Lucía desapareció en el interior de la casa. «Entiendo su apego, señor Reyes. Los niños se encariñan fácilmente con los animales, pero debe pensar en lo que es mejor para su familia». Manuel asintió, aunque una parte de él quería defender la postura de Lucía.
Se despidió de Montemayor con la promesa de considerar su oferta y observó cómo el lujoso vehículo se alejaba, levantando nubes de polvo en el camino. Dentro de la casa, encontró a toda la familia reunida en la cocina. Elena sostenía el sobre que había dejado sobre la mesa mirándolo como si contuviera algún tipo de maldición. $10,000, preguntó en un susurro. Manuel, eso es. Lo sé, respondió él, pasándose una mano por el cabello. Resolvería todos nuestros problemas. No podemos venderla, exclamó Lucía con lágrimas en los ojos. Alteza confía en nosotros, y su bebé es parte de nuestra familia. Carolina, que normalmente se mantenía al margen de estos asuntos, abrazó a su hermana pequeña. Papá, Lucía tiene razón. Alteza es más que un animal para nosotros ahora. Manuel miró a Miguel, buscando apoyo en el pragmatismo de su hijo mayor. Para su sorpresa, el chico parecía indeciso. $10,000 salvarían el rancho, reconoció Miguel. Pero Alteza ha cambiado a esta familia, especialmente a Lucía. Elena dejó el sobre en la mesa y tomó la mano de su esposo. Es tu decisión, Manuel. Tú la trajiste aquí. Tú debes decidir. Manuel sentía el peso de todas las miradas sobre él. En teoría, la decisión era simple. Vender a Alteza significaba asegurar el futuro del rancho, garantizar la estabilidad económica que tanto habían anhelado, pero al mirar los ojos suplicantes de Lucía, comprendió que algunas cosas valían más que el dinero. Vamos a pensarlo, dijo finalmente. No tomaremos una decisión precipitada. Esa noche, mientras todos dormían, Manuel volvió a visitar el establo. Alteza lo recibió con un suave relincho, como si percibiera su turbación. ¿Qué debo hacer?, le preguntó, acariciando su cuello. ¿Qué es lo correcto, Alteza? La yegua lo miró con sus ojos profundos y tranquilos, y Manuel sintió que de alguna manera ella entendía perfectamente su dilema. Los días siguientes a la visita de Montemayor fueron tensos en el rancho de los Reyes. El sobre con la oferta permanecía sobre la mesa de la cocina, como un recordatorio constante de la decisión que debían tomar. Manuel lo miraba cada mañana mientras tomaba su café, calculando mentalmente todo lo que podrían hacer con ese dinero. Elena, por su parte, evitaba mencionarlo, aunque su expresión preocupada cada vez que revisaba las cuentas hablaba por sí sola. Una tarde, mientras Manuel reparaba una gotera en el techo del porche, Miguel se acercó a ayudarlo. Trabajaron en silencio durante un rato, hasta que el muchacho finalmente habló. ¿Has decidido ya, papá, sobre Alteza? Manuel suspiró, deteniendo su martilleo. No es una decisión fácil, hijo. Miguel asintió, pasándole otro clavo. Lo sé, pero el banco llamó esta mañana. Mamá habló con ellos. Manuel sintió que el estómago se le encogía. ¿Qué dijeron? Tenemos hasta fin de mes para pagarlo atrasado o iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria, respondió Miguel, con una madurez impropia de sus 15 años. Mamá no quería preocuparte, pero creo que debes saberlo. Manuel cerró los ojos por un momento. La situación era peor de lo que pensaba. Perder el rancho significaría perderlo todo: su hogar, su forma de vida, el futuro que había soñado para sus hijos. Gracias por decírmelo, dijo finalmente, apretando el hombro de su hijo. A veces olvido que ya no eres un niño. Miguel esbozó una sonrisa triste. Escuché a Lucía anoche, papá. Estaba rezando para que encontráramos otra forma de conseguir dinero, para no tener que vender a Alteza. Manuel sintió un nudo en la garganta. Lucía, su pequeña soñadora, siempre creyendo que existían soluciones mágicas para los problemas reales. A veces no hay otra forma, Miguel, murmuró, regresando a su tarea. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Esa noche, después de la cena,
Manuel anunció que al día siguiente iría al pueblo a hacer unas diligencias. Nadie preguntó de qué se trataba, pero la mirada que intercambió con Elena dejaba claro que había tomado una decisión respecto a la oferta de Montemayor. Cuando todos se habían retirado a dormir, Manuel encontró a Lucía sentada en el porche, mirando hacia el establo. Se sentó junto a ella en silencio, observando cómo las estrellas salpicaban el cielo nocturno. «Alteza va a tener a su bebé pronto», dijo Lucía de repente. «Dice que será fuerte y valiente». Manuel sonrió levemente. La imaginación de su hija siempre lo sorprendía. «¿Cómo sabes que será pronto?», preguntó, siguiéndole el juego. «Ella me lo dijo», respondió Lucía con total naturalidad. «Está nerviosa, pero feliz. Le gusta estar aquí con nosotros». Manuel sintió una punzada de culpabilidad. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que a veces los adultos debían tomar decisiones que rompían corazones? Lucía, sobre Alteza, comenzó, pero su hija lo interrumpió. «Lo sé, papá. Vas a venderla al hombre malo». «Javier Montemayor no es un hombre malo, Lucía», corrigió Manuel suavemente. «Y el dinero que ofrece por Alteza nos ayudaría mucho. Podríamos salvar el rancho». Lucía lo miró con ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Pero él la lastimó antes. Alteza me lo contó. La hacía correr hasta que le dolían las patas, y cuando se cayó en la competencia, la golpeó. Por eso tiene miedo de los hombres que gritan». Manuel frunció el ceño. ¿Cómo podía Lucía saber sobre la caída de Alteza en la competencia? Él nunca le había contado esos detalles. «¿Quién te dijo eso, Lucía?» «Ya te dije, papá. Alteza me lo contó. No con palabras como las nuestras, pero me lo mostró», insistió la niña. «Si se la llevan, la harán competir otra vez, y ella ya no quiere. Solo quiere que su bebé crezca seguro». Manuel observó a su hija, impresionado por la convicción con que hablaba. Sabía que los niños a veces desarrollaban fuertes vínculos con los animales, creando historias en su imaginación. Pero había algo en la forma en que Lucía hablaba de Alteza que resultaba inquietante, como si realmente existiera una comunicación entre ellas que los demás no podían comprender. «Vamos a dormir, pequeña», dijo finalmente, evitando hacer promesas que no estaba seguro de poder cumplir. «Mañana será otro día». Esa noche, Manuel apenas pudo conciliar el sueño. Las palabras de Lucía resonaban en su mente, mezclándose con las cifras de las deudas y el recuerdo de la expresión calculadora de Montemayor. ¿Estaría haciendo lo correcto? ¿Existía siquiera una opción correcta en esta situación? Al amanecer se vistió en silencio para no despertar a Elena y salió rumbo al establo. Necesitaba ver a Alteza una vez más antes de tomar su decisión final. La encontró despierta, como si también ella hubiera pasado una noche inquieta. Al verlo entrar, la yegua movió las orejas en señal de reconocimiento, pero mantuvo cierta distancia, observándolo con cautela. «Buenos días, Alteza», saludó Manuel, acercándose lentamente. «Hoy es un día importante para todos nosotros». Mientras hablaba, notó algo diferente en la postura de la yegua. Su vientre parecía más bajo y había una tensión en sus movimientos que no había observado antes. «¿Estás bien, chica?», preguntó, acercándose un poco más. Alteza resopló suavemente, moviéndose con incomodidad. Manuel no era experto en caballos, pero había crecido en el campo y reconocía las señales. El corazón le dio un vuelco. «¿Vas a parir hoy?», murmuró, observando más detenidamente. «¿Es eso lo que te pasa?». Como respondiendo a su pregunta, Alteza se agitó y un líquido comenzó a escurrir por sus patas traseras. No había duda. El parto había comenzado. Manuel corrió de vuelta a la casa, irrumpiendo en la habitación donde Elena aún dormía. «Elena, despierta»,
Alteza está de parto. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Elena, quien había asistido a numerosos nacimientos de animales en la granja de su padre, tomó el control de la situación. Envió a Miguel al pueblo en la camioneta para buscar al veterinario, mientras Carolina preparaba agua caliente y toallas limpias. «Quiero ayudar», insistió Lucía, siguiendo a sus padres hacia el establo. «Es mejor que te quedes en casa, cariño», respondió Elena, pero la niña negó con la cabeza. «Alteza me necesita. Está asustada», afirmó con tal convicción que ninguno tuvo corazón para contradecirla. Cuando llegaron al establo, Alteza se había tumbado sobre el costado. Su respiración era agitada y sus ojos mostraban un miedo que partía el corazón. Manuel nunca había visto a un animal tan claramente aterrorizado. «Tranquila, chica», murmuró Elena, arrodillándose junto a ella. «Todo va a salir bien». Lucía, ignorando las advertencias de sus padres, se acercó directamente a la cabeza de Alteza y se sentó en el suelo, colocando el hocico de la yegua sobre su regazo. «No tengas miedo», le susurró, acariciando suavemente su frente. «Estamos contigo. Tu bebé estará bien». Para sorpresa de Manuel y Elena, Alteza pareció calmarse ante el contacto de la niña. Su respiración, aunque aún agitada, se volvió más regular y la tensión en su cuerpo disminuyó ligeramente. «Sigue hablándole», indicó Elena, posicionándose para asistir el parto. «La está tranquilizando». Durante la siguiente hora, mientras esperaban la llegada del veterinario, Lucía no se movió de su posición. Continuó susurrando palabras de aliento a Alteza, como si estuvieran manteniendo una conversación privada. De vez en cuando, la yegua relinchaba suavemente y Lucía asentía como si comprendiera. «Dice que duele mucho», informó en un momento, con lágrimas en los ojos, «pero que va a ser fuerte por su bebé». Manuel intercambió una mirada con Elena. Ambos estaban impresionados por la conexión entre su hija y la yegua, una conexión que trascendía las palabras y la lógica. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Alteza comenzó a pujar con más fuerza. Elena, con la experiencia de años ayudando en partos de animales, guiaba el proceso lo mejor que podía. «Ya veo la cabeza», anunció, tensa pero concentrada. «Vamos, Alteza, un esfuerzo más». Con un último y poderoso empujón, el potro resbaló hacia el mundo en un torrente de fluidos. Era pequeño, de un color negro azabache que contrastaba con el pelaje castaño de su madre. Por un terrible momento, no se movió, y Manuel temió lo peor. «Vamos, pequeño», murmuró Elena, limpiando rápidamente las membranas de su hocico. «Respira». Lucía, aún sosteniendo la cabeza de Alteza, extendió una mano hacia el potro. «Tienes que respirar», dijo con voz clara y firme. «Tu mamá te está esperando». Y como si hubiera escuchado la orden de la niña, el pequeño potro dio una sacudida y tomó su primera bocanada de aire, emitiendo un débil relincho que resonó en el establo como la más bella de las melodías. El tiempo pareció detenerse en el establo mientras todos observaban al recién nacido. El pequeño potro, después de esos angustiosos primeros momentos, comenzó a moverse con creciente vigor. Sus patas, largas y delgadas, se agitaban en el aire como buscando un punto de apoyo en este nuevo mundo. «Es un macho», anunció Elena, examinándolo con ojo experto. «Y parece fuerte, a pesar de todo». Alteza, agotada por el esfuerzo del parto, intentó incorporarse para acercarse a su cría. Lucía, con una gentileza sorprendente para su edad, guió la cabeza de la yegua hacia el potro, permitiéndole olfatearlo y reconocerlo. «Es precioso», susurró la niña, con los ojos brillantes de emoción. «Y es valiente, como tú, Alteza». El sonido de un motor interrumpió el momento. Miguel había regresado con el veterinario, el doctor Mendoza,
un hombre mayor de aspecto bonachón que había atendido a los animales de la región durante décadas. «Vaya, vaya», comentó al entrar y ver la escena. «Parece que llegué tarde para la gran entrada». Elena se apartó para darle espacio. «Todo ocurrió muy rápido, doctor. No esperábamos que fuera hoy». El veterinario se arrodilló junto al potro y su madre, examinándolos a ambos con movimientos expertos y delicados. Su expresión, inicialmente profesional, fue cambiando a medida que observaba al recién nacido. «Extraordinario», murmuró, casi para sí mismo. «Realmente extraordinario». «¿Qué ocurre?», preguntó Manuel preocupado. «¿Hay algo mal con él?». El doctor Mendoza negó con la cabeza. «Al contrario, este potro es excepcional. Sus proporciones, su estructura ósea, incluso sus marcas». Señaló una pequeña mancha blanca en forma de estrella en la frente del animal, casi imperceptible contra su pelaje negro. «Es idéntico a Tormenta Negra». «¿Tormenta Negra?», repitió Manuel confundido. «El semental más cotizado de la hacienda Montemayor», explicó el veterinario. «Un campeón internacional. He visto sus fotografías en revistas especializadas». Hizo una pausa, observando de nuevo al potro. «Si este pequeño ha heredado no solo su apariencia, sino también sus cualidades, bueno, tienen algo muy valioso aquí». Las palabras del veterinario quedaron flotando en el aire. Algo muy valioso. Una posible solución a todos sus problemas financieros. «¿Sobrevivirán?», preguntó Carolina, quien había permanecido en silencio hasta ese momento. «¿Alteza y el potro estarán bien?». El doctor Mendoza asintió mientras continuaba su examen. «Alteza es una madre fuerte, a pesar de su estado previo, y el potro, aunque algo pequeño, parece saludable. Con los cuidados adecuados, ambos deberían recuperarse completamente». Procedió a administrar algunas vitaminas a Alteza y a revisar que el potro no tuviera complicaciones. Mientras tanto, el pequeño había logrado ponerse de pie sobre sus patas temblorosas, en un esfuerzo que arrancó exclamaciones de asombro de todos los presentes. «Miren eso», dijo el veterinario, impresionado. «Menos de 1 hora de nacido y ya quiere correr. Definitivamente tiene la sangre de Tormenta Negra». Lucía se había acercado al potro y le acariciaba suavemente el cuello. El animal, lejos de asustarse, parecía disfrutar del contacto. «Le voy a llamar Esperanza», declaró la niña con firmeza. «Pero es un macho, cariño», señaló Elena con una sonrisa. «Quizás deberías elegir otro nombre». Lucía negó con la cabeza, decidida. «No importa. Se llama Esperanza porque eso es lo que nos ha traído». Manuel observó a su hija, conmovido por la sabiduría que a veces mostraba a pesar de su corta edad. Esperanza. Un nombre que parecía encajar perfectamente con lo que sentía en ese momento. Una renovada fe en que las cosas podrían mejorar. Después de dar algunas instrucciones más sobre los cuidados posteriores, el doctor Mendoza se preparó para marcharse. Antes de salir, llamó a Manuel aparte. «Ese potro podría valer una fortuna cuando crezca, Manuel», dijo en voz baja, «especialmente si demuestra tener las mismas aptitudes que su padre. Conozco a varios criadores que pagarían muy bien por él». Manuel asintió, pensativo. ¿Cuánto tiempo habría que esperar? «Para saber su verdadero potencial, al menos 1 año», respondió el veterinario. «Pero incluso ahora, por su linaje confirmado, podrías obtener una buena suma». Mientras el doctor Mendoza se marchaba, Manuel permaneció en la entrada del establo, observando a su familia reunida alrededor de los 2 caballos. Lucía continuaba sentada junto a Alteza, susurrándole al oído, mientras el pequeño Esperanza exploraba tímidamente su entorno, siempre regresando junto a su madre, como buscando seguridad. Era una escena que calentaba el corazón, un recordatorio de lo que realmente importaba. Y sin embargo,
La realidad de su situación financiera seguía pesando sobre sus hombros. Al regresar a la casa para preparar el almuerzo, Manuel encontró el teléfono sonando. Era Javier Montemayor. «Buenos días, señor Reyes», saludó con su habitual tono educado pero distante. «Llamaba para saber si ha considerado mi oferta». Manuel respiró hondo antes de responder. «Lo he hecho, señor Montemayor, pero debo informarle que las circunstancias han cambiado. Alteza dio a luz esta mañana». Un breve silencio al otro lado de la línea. «Entiendo. ¿Y el potro?» «Un macho, sano. Según el veterinario, es idéntico a su padre». «Tormenta negra», confirmó Montemayor, y Manuel pudo detectar un nuevo interés en su voz. «Esto cambia las cosas, señor Reyes. Mi oferta anterior era generosa, pero considerando el nacimiento exitoso del potro, estoy dispuesto a aumentarla a $15,000. Por ambos, por supuesto. $15,000. Una suma que ni en sus sueños más optimistas hubiera imaginado poseer. Suficiente para salvar el rancho, renovar el equipamiento, incluso enviar a Lucía de nuevo a sus clases de música. La tentación era casi irresistible. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió finalmente. «Es una decisión importante». «Por supuesto», concedió Montemayor. «Pero no demore demasiado. Mi interés en ese potro es grande, pero no soy el único criador que pagaría bien por un descendiente de Tormenta Negra. Estaré esperando su llamada». Al colgar, Manuel se encontró con Elena en la puerta de la cocina. Su expresión le dijo que había escuchado toda la conversación. $15,000, repitió ella con voz apenas audible. «Manuel, eso es...» «Lo sé», interrumpió él frotándose la frente. «Resolvería todo. Pero está Lucía», completó Elena, «y lo que esos caballos significan para ella». Manuel asintió, agradecido por la comprensión de su esposa. Nunca la había visto tan viva, tan segura de sí misma. Es como si Alteza hubiera despertado algo en ella. Elena se acercó y tomó las manos de su marido entre las suyas. «¿Qué vamos a hacer, Manuel?». Antes de que pudiera responder, escucharon los pasos ligeros de Lucía acercándose a la casa. La niña entró corriendo, con el rostro iluminado por una sonrisa que hacía tiempo no le veían. «Papá, mamá, Esperanza ya está tomando leche, y Alteza dice que está muy orgullosa de él». Manuel y Elena intercambiaron una mirada, sintiendo el peso de la decisión que debían tomar. ¿Cómo elegir entre la estabilidad económica de la familia y la felicidad de su hija? «Ven aquí, cariño», llamó Manuel, arrodillándose para quedar a la altura de Lucía. «Tenemos que hablar sobre algo importante». Lucía miró a su padre con ojos interrogantes mientras se sentaba en la vieja silla de la cocina. Sus pequeñas piernas colgaban sin tocar el suelo, balanceándose ligeramente. Manuel tomó asiento frente a ella, buscando las palabras adecuadas para explicar la situación. Elena permanecía de pie junto a la estufa, con las manos entrelazadas en un gesto nervioso. «Lucía, el señor Montemayor ha llamado», comenzó Manuel, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Ahora que Esperanza ha nacido, está aún más interesado en comprar a Alteza y al potro. Nos ofrece mucho dinero, cariño, dinero que necesitamos para salvar nuestro rancho». La niña permaneció en silencio, mirando alternativamente a su padre y a su madre. No había lágrimas en sus ojos como Manuel había temido, sino una expresión de profunda comprensión que resultaba desconcertante en alguien tan joven. «¿Cuánto?», preguntó finalmente. $15,000, respondió Manuel sorprendido por la pregunta práctica. «Es mucho dinero, Lucía. Podríamos pagar la hipoteca, arreglar la casa, y tú podrías volver a tus clases de piano». Lucía asintió lentamente, como procesando la información. Luego, para sorpresa de sus padres,
Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al establo. Alteza y Esperanza no quieren volver con él, dijo con voz clara y firme. Tienen miedo, especialmente Alteza. Me ha mostrado cómo era su vida allí. Manuel intercambió una mirada con Elena. Ambos estaban cada vez más intrigados por la forma en que Lucía hablaba de los caballos, como si realmente pudiera comunicarse con ellos en un nivel que los adultos no comprendían. Lucía, cariño, intervino Elena, acercándose a su hija. Sabemos que quieres mucho a Alteza y a Esperanza, pero a veces los adultos debemos tomar decisiones difíciles por el bien de todos. La niña se volvió hacia su madre con una expresión sorprendentemente seria. Lo sé, mamá, pero ellos también son parte de todos. Y sé que hay otra manera. ¿Otra manera?, preguntó Manuel confundido. Lucía asintió con convicción. Esperanza es especial, más especial de lo que el doctor dijo. No necesitamos venderlo para ganar dinero. ¿Qué quieres decir, pequeña?, inquirió Manuel, cada vez más intrigado por las palabras de su hija. Esperanza puede correr, respondió Lucía, como si fuera la explicación más obvia del mundo. Puede correr más rápido que cualquier otro caballo. Me lo mostró cuando le acaricié la cabeza. Vi, como imágenes en mi mente, lo vi corriendo, ganando. Manuel miró a Elena, preocupado. La imaginación infantil podía ser extraordinaria, pero esto iba más allá. ¿Estaba Lucía creando una fantasía para evitar la dolorosa realidad? Lucía, comenzó con tono suave, Esperanza apenas tiene unas horas de vida. No podemos saber si será un buen corredor. Yo lo sé, insistió la niña con tal seguridad que resultaba difícil no creerle. Y también sé que si se lo vendemos al señor Montemayor, nunca será feliz. Él solo quiere ganar premios y dinero, no le importa si los caballos están cansados o asustados. Manuel suspiró profundamente. La decisión seguía siendo tan difícil como antes. Por un lado, la oferta de Montemayor resolvería sus problemas inmediatos. Por otro, estaba la inquebrantable convicción de Lucía y el extraño vínculo que parecía tener con los caballos. Necesito pensar en esto, Lucía, dijo finalmente. Es una decisión muy importante para todos. La niña asintió, sorprendentemente madura. Lo entiendo, papá, pero por favor, primero ven a ver algo. Sin esperar respuesta, Lucía salió de la cocina hacia el exterior. Manuel y Elena, intrigados, la siguieron hasta el establo. Allí encontraron a Miguel y Carolina, que también habían estado cuidando de los caballos. «Miren», dijo Lucía, señalando al pequeño Esperanza. El potro, que apenas horas antes había dado sus primeros pasos tambaleantes, ahora se movía con una coordinación sorprendente para un animal recién nacido. Sus patas, aún delgadas pero firmes, lo sostenían con seguridad mientras exploraba el establo bajo la atenta mirada de Alteza. «Es asombroso lo rápido que ha aprendido a moverse», comentó Miguel impresionado. El doctor Mendoza dijo que nunca había visto a un potro adaptarse tan rápido. Manuel observó al animal con nuevos ojos. Efectivamente, había algo especial en Esperanza. Una gracia natural, una fuerza que contrastaba con su tamaño diminuto. «Ven», insistió Lucía, tomando la mano de su padre y guiándolo hacia el potro. «Tócalo. Quiero que sientas lo que yo siento». Aunque escéptico, Manuel se dejó conducir. Se arrodilló junto al pequeño animal y, siguiendo las instrucciones de su hija, colocó suavemente una mano sobre su frente, justo donde la pequeña marca blanca en forma de estrella destacaba contra el negro pelaje. Lo que sintió en ese momento fue difícil de describir. No fueron imágenes claras como las que Lucía decía ver, sino más bien una sensación abrumadora de fuerza, de potencial, como si estuviera tocando algo destinado a la grandeza. Por un instante,
tuvo la certeza absoluta de que ese pequeño potro nacido en su humilde establo llegaría a ser algo extraordinario. Retiró la mano, sobrecogido. Elena, notando su expresión, se acercó preocupada. «¿Qué ocurre, Manuel?» «No lo sé», respondió con sinceridad, «pero creo que Lucía podría tener razón. Hay algo especial en Esperanza». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Manuel no había respondido a la oferta de Montemayor, quien llamó varias veces, cada vez con mayor impaciencia. La fecha límite para el pago de la hipoteca se acercaba peligrosamente, pero Manuel sentía que necesitaba más tiempo para tomar la decisión correcta. Mientras tanto, Esperanza seguía sorprendiendo a todos con su desarrollo acelerado. A los 5 días de nacido, ya trotaba con seguridad junto a Alteza en el pequeño corral que Miguel había acondicionado. Su personalidad comenzaba a definirse: curioso, valiente, pero siempre atento a su madre y especialmente a Lucía, a quien seguía como una sombra cada vez que la niña entraba al establo. Una mañana, mientras Manuel reparaba una valla cerca del corral, notó algo inusual. Esperanza, que pastaba tranquilamente junto a Alteza, de repente levantó la cabeza, como alerta ante algo que solo él percibía. Segundos después, comenzó a correr. No fue un simple trote de potro, fue una carrera en toda regla, con una velocidad y una coordinación que dejaron a Manuel boquiabierto. El animal daba vueltas al corral a un ritmo que parecía imposible para su edad, con una gracia y potencia que recordaban a los caballos de competición que Manuel había visto en ocasionales visitas a los hipódromos. «Manuel», la voz de Elena lo sacó de su asombro. «Alguien viene». A lo lejos, una nube de polvo anunciaba la llegada de un vehículo. Manuel entrecerró los ojos reconociendo el lujoso todoterreno negro de Javier Montemayor. «Llama a los niños», indicó a Elena. «Quiero que estén todos presentes». Minutos después, el vehículo se detuvo frente a la casa. Montemayor descendió con su habitual elegancia, pero esta vez venía acompañado por 2 hombres de aspecto severo. «Buenos días, señor Reyes», saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Veo que ha estado ignorando mis llamadas». «He estado ocupado», respondió Manuel, manteniendo la calma. «Como puede ver, tenemos mucho trabajo en el rancho». Montemayor asintió, aunque su impaciencia era evidente. «Entiendo, pero mi oferta no puede esperar indefinidamente. $15,000 es una suma generosa, especialmente para alguien en su situación económica». Manuel notó cómo los hombres que acompañaban a Montemayor miraban evaluadoramente la propiedad, como tasando su valor. «He venido personalmente para cerrar el trato», continuó Montemayor. «Tengo el dinero conmigo, en efectivo. Podemos firmar los papeles ahora mismo y mis hombres se llevarán a los caballos hoy». Manuel sintió un nudo en el estómago. El momento de la decisión había llegado, sin más posibilidad de postergación. A su lado, sintió la pequeña mano de Lucía deslizarse en la suya, apretándola con fuerza. «Señor Montemayor», comenzó, sin saber exactamente qué iba a decir a continuación. En aquel momento crítico, con Montemayor esperando impaciente una respuesta, Manuel sintió como si el tiempo se ralentizara. La mano de Lucía seguía firmemente aferrada a la suya, transmitiéndole una confianza que contrastaba con su propio tumulto interior. A su otro lado, Elena permanecía en silencio, pero su mirada decía claramente que apoyaría cualquier decisión que tomara. Miguel y Carolina observaban desde el porche, sus expresiones tensas reflejando la gravedad del momento. «Señor Montemayor», continuó Manuel finalmente, «agradezco su oferta, pero necesito mostrarle algo antes de darle mi respuesta definitiva». El hacendado frunció el ceño, claramente molesto por lo que consideraba una nueva táctica dilatoria. «Señor Reyes»,
No tengo tiempo para... Solo 5 minutos, interrumpió Manuel con firmeza inusual en él. Después de eso, si aún desea comprar a los caballos, hablaremos de negocios. Montemayor intercambió una mirada con sus acompañantes antes de asentir a regañadientes. 5 minutos, ni uno más. Manuel guió al grupo hacia el corral donde Alteza y Esperanza pastaban tranquilamente. Al ver acercarse a los extraños, Alteza se tensó visiblemente, colocándose protectoramente frente a su cría. El pequeño Esperanza, sin embargo, levantó la cabeza con curiosidad, sus ojos inteligentes evaluando a los recién llegados. Como puede ver, comenzó Manuel, el potro ha crecido fuerte en estos días. El doctor Mendoza dice que nunca había visto un desarrollo tan rápido. Montemayor observaba a Esperanza con evidente codicia. Impresionante, sin duda. La sangre de Tormenta Negra es inconfundible. Lucía, llamó Manuel a su hija, quien se había mantenido ligeramente apartada del grupo. ¿Podrías mostrarnos lo que Esperanza puede hacer? La niña asintió, comprendiendo la importancia del momento. Se acercó al corral y, con naturalidad asombrosa, emitió un suave silbido. Esperanza, como si hubiera estado esperando la señal, se separó de su madre y trotó hacia la valla donde Lucía esperaba. «Hola, pequeño», saludó la niña, acariciando su hocico. Luego, ante la mirada atónita de todos, le susurró algo al oído. Lo que sucedió a continuación dejó a todos, incluido el impasible Montemayor, con la boca abierta. Esperanza retrocedió unos pasos y, tras un breve relincho, comenzó a correr alrededor del corral. No era la carrera juguetona de un potro cualquiera, era la carrera disciplinada, potente, de un caballo nacido para la velocidad. Sus patas golpeaban el suelo con precisión rítmica, su cuerpo se estiraba en cada zancada con una gracia que parecía imposible en un animal tan joven. «Dios mío», murmuró uno de los hombres de Montemayor. «Nunca he visto algo así». Montemayor observaba al potro con una expresión que fluctuaba entre la sorpresa y la ambición desmedida. Su mirada calculadora seguía cada movimiento de Esperanza, como evaluando cuánto más valdría ahora que había confirmado su extraordinario potencial. Después de dar varias vueltas al corral, Esperanza regresó junto a Lucía, quien lo recibió con caricias y palabras de aliento. La conexión entre ellos era palpable, un vínculo que iba más allá de lo que cualquiera de los presentes podía comprender. «Como puede ver», dijo Manuel, volviéndose hacia Montemayor, «Esperanza es excepcional, pero hay algo más que debe saber». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «No venderé a los caballos, señor Montemayor, ni por $15,000 ni por 30,000». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Montemayor entrecerró los ojos y sus labios se tensaron en una línea dura. «Está cometiendo un grave error, Reyes», dijo con voz fría. «Su situación financiera no le permite estos lujos sentimentales. Mi oferta es más que generosa». «No se trata de sentimentalismos», respondió Manuel con calma. «Se trata de hacer lo correcto. Estos caballos tienen un hogar aquí, especialmente Alteza, que ha sufrido lo suficiente». Los ojos de Montemayor se oscurecieron peligrosamente. «¿Está insinuando algo, señor Reyes?» «Solo digo lo que sé», contestó Manuel, sosteniendo su mirada. «Alteza fue maltratada, y no permitiré que vuelva a pasar por lo mismo». Montemayor dio un paso adelante, la fachada de cortesía completamente abandonada. «Escúcheme bien, esos caballos valen una fortuna, y los tendré, con o sin su consentimiento. Si no acepta mi dinero ahora, esperaré a que el banco ejecute su hipoteca. Entonces los compraré por la mitad de lo que le ofrezco hoy». La amenaza quedó flotando en el aire como un veneno. Manuel sintió que la ira crecía en su interior, pero antes de que pudiera responder, un ruido de motor los interrumpió.
Un viejo jeep se aproximaba por el camino de tierra, levantando nubes de polvo a su paso. El vehículo se detuvo junto al lujoso todoterreno de Montemayor, y de él descendió un hombre mayor, alto y delgado, vestido con ropa sencilla pero elegante. Su rostro curtido por el sol denotaba años de vida al aire libre, y sus ojos, de un azul intenso, parecían capaces de leer el alma de cualquiera que miraran. «Disculpen la interrupción», dijo el recién llegado, acercándose al grupo. «Estaba buscando el rancho de los Reyes». «Ese soy yo», respondió Manuel confundido. «Manuel Reyes, ¿en qué puedo ayudarlo?». El hombre sonrió, extendiendo una mano encallecida. «Francisco Domínguez, para servirle. Soy entrenador de caballos de carreras retirado. Su vecino, el doctor Mendoza, me habló de un potro extraordinario que debía ver con mis propios ojos». Montemayor, visiblemente irritado por la interrupción, intervino. «Llega en mal momento, señor Domínguez. Estamos en medio de una negociación privada». Francisco observó a Montemayor con una tranquilidad que parecía exasperar aún más al hacendado. «Javier Montemayor, ¿verdad? Su reputación lo precede». Algo en el tono de Francisco sugería que esa reputación no era precisamente positiva. Montemayor se tensó, pero mantuvo la compostura. «Si me permiten», continuó Francisco, dirigiéndose a Manuel, «me gustaría ver al potro del que tanto he oído hablar». Manuel, aún desconcertado por este giro inesperado, asintió y señaló hacia el corral. Francisco se acercó lentamente observando a Esperanza con ojo experto. El potro, como sintiendo que estaba siendo evaluado, se irguió en toda su altura, mostrando su mejor perfil. Tras un examen minucioso, Francisco se volvió hacia Manuel con una sonrisa amplia. El doctor Mendoza se quedó corto en sus elogios. «Este potro es uno entre 1.000.000». Luego, notando a Lucía que permanecía junto a Esperanza, se acercó a ella con gesto amable. «Tú debes ser Lucía, ¿verdad? El doctor me contó sobre ti también». La niña asintió tímidamente, sorprendida de que un extraño conociera su nombre. «Tienes un don especial con los caballos», continuó Francisco. «Puedo verlo en la forma en que Esperanza te mira. Eso no se puede enseñar ni comprar». Montemayor, perdiendo la paciencia, dio un paso al frente. «Señor Domínguez, como dije, estamos en medio de una negociación. He ofrecido $15,000 por los caballos y estoy esperando una respuesta». Francisco levantó una ceja, impresionado. «Una suma considerable, pero si me permite decirlo, señor Reyes, el potencial de este potro vale mucho más que eso». «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó Manuel intrigado. Francisco miró nuevamente a Esperanza, que ahora se había acercado a la valla, como si estuviera siguiendo la conversación. «Estoy sugiriendo una sociedad. Yo aporto mi experiencia como entrenador y mis contactos en el mundo de las carreras. Usted aporta este extraordinario potro. Compartimos gastos y ganancias, y lo más importante, Esperanza y Alteza permanecen aquí, en su hogar». Un silencio expectante siguió a las palabras de Francisco. La propuesta era inesperada, casi demasiado buena para ser verdadera. Manuel miró a Elena, buscando alguna señal en su rostro. Ella, siempre la más práctica de los dos, parecía cautelosamente optimista. «¿Una sociedad?», repitió Manuel, queriendo asegurarse de haber entendido bien. «¿Qué implicaría exactamente?». Antes de que Francisco pudiera responder, Montemayor soltó una risa despectiva. «Por favor, Reyes, no se deje engañar. Domínguez está retirado por una razón. Su último caballo ni siquiera clasificó para las nacionales». Francisco no pareció afectado por el comentario. Con la serenidad que solo dan los años y la experiencia respondió: «Mi último caballo tenía un dueño que priorizaba el dinero sobre el bienestar del animal, Montemayor. Como bien sabes,
Renuncié por principios, no por incompetencia. La tensión entre ambos hombres era palpable. Claramente había una historia previa que Manuel desconocía. Si me permite explicar, continuó Francisco, dirigiéndose nuevamente a Manuel. Tengo 40 años de experiencia en el mundo de las carreras. He entrenado a 3 campeones nacionales y un ganador internacional. Conozco a todos en el circuito, jueces, promotores, dueños de pistas. Lo que propongo es simple. Yo entrenaré a Esperanza aquí, en su rancho. Nada de trasladarlo a instalaciones lujosas o someterlo a regímenes extenuantes. ¿Y los gastos?, preguntó Elena, siempre práctica. La alimentación especializada, el equipo, las inscripciones a las competencias. Todo eso cuesta dinero que no tenemos. Francisco asintió, comprendiendo la preocupación. Yo cubriré los gastos iniciales. A cambio, cuando Esperanza comience a ganar premios, nos repartiremos las ganancias en partes iguales. Y créanme, si este potro es lo que creo que es, esas ganancias serán considerables. Montemayor, que había estado escuchando con creciente irritación, intervino de nuevo. Esto es absurdo. Están hablando como si este potro de una semana ya fuera un campeón. Les ofrezco dinero real, ahora mismo, no promesas de premios que quizás nunca lleguen. Señor Montemayor, respondió Manuel con renovada confianza. Agradezco su oferta, pero hemos tomado una decisión. No venderemos a los caballos. El rostro de Montemayor se transformó, toda pretensión de cordialidad desapareciendo. Cometes un grave error, Reyes, uno que te costará caro. Es posible, admitió Manuel, pero es mi error para cometer. Con una última mirada cargada de resentimiento, Montemayor hizo un gesto a sus hombres y se dirigió hacia su vehículo. Antes de subir se volvió una última vez. Esto no ha terminado, Domínguez. Y tú, Reyes, recuerda mis palabras cuando el banco venga a quitarte todo esto. El rugido del motor al alejarse pareció llevarse parte de la tensión acumulada. Elena se acercó a Manuel y apoyó una mano en su hombro, un gesto silencioso de apoyo. Carolina y Miguel se unieron a ellos formando un círculo familiar. ¿Hice lo correcto?, preguntó Manuel en voz baja, más a sí mismo que a los demás. Lo hiciste, papá, respondió Lucía con firmeza, uniéndose al grupo. Alteza y Esperanza están felices, dicen gracias. Francisco observaba la escena con una sonrisa apreciativa. Había algo en esta familia, una solidaridad, una nobleza sencilla, que le recordaba por qué se había enamorado del mundo de los caballos en primer lugar. No por el dinero o la gloria, sino por la conexión auténtica entre humanos y animales. Si no les importa, dijo, aclarándose la garganta, me gustaría comenzar cuanto antes. El potencial de Esperanza es extraordinario, pero necesita guía adecuada desde el principio. Manuel extendió su mano hacia Francisco. Tenemos un trato, señor Domínguez. Bienvenido a nuestra familia. Las semanas siguientes transformaron por completo la rutina del Rancho Reyes. Francisco, fiel a su palabra, se instaló en una pequeña habitación que Carolina y Lucía acondicionaron para él en el granero. Trajo consigo escasas pertenencias personales, pero numerosos libros sobre cría y entrenamiento de caballos, junto con equipamiento especializado que pronto ocupó un espacio en el establo. El entrenamiento de Esperanza comenzó de manera sutil, respetando su corta edad. Francisco explicó que los primeros meses eran cruciales para desarrollar confianza y construir una base sólida, no para exigir rendimiento. Un caballo no es una máquina que se programa, le explicaba a Lucía, quien se había convertido en su sombra, absorbiendo cada palabra como una esponja. Es un ser sensible, con personalidad y necesidades propias. Nuestra tarea es guiarlo, nunca forzarlo. La niña asentía con seriedad,
aplicando diligentemente cada enseñanza en su trato con Esperanza. Para sorpresa de todos, el potro respondía a su entrenamiento con una facilidad asombrosa, como si hubiera nacido sabiendo lo que se esperaba de él. «Es extraordinario», comentó Francisco a Manuel una tarde, mientras observaban a Lucía guiando a Esperanza a través de un sencillo circuito de obstáculos. «He entrenado cientos de caballos en mi vida, pero nunca había visto a uno tan joven con esta capacidad de aprendizaje, y la conexión con tu hija es casi sobrenatural». Manuel asintió, igualmente impresionado. «A veces pienso que realmente pueden comunicarse, de alguna manera que nosotros no entendemos». «Es posible», reflexionó Francisco. «Los grandes jinetes siempre hablan de una comunicación especial con sus caballos, algo más allá de las palabras o los comandos. Tu hija parece tener ese don de forma natural». El primer mes de entrenamiento culminó con una visita del doctor Mendoza, quien quedó maravillado con el progreso de Esperanza. «Parece un caballo de 6 meses, no de 1, comentó, examinando su estructura muscular y desarrollo óseo. «Nunca había visto nada igual, y su coordinación es como si ya hubiera corrido 100 carreras en otra vida». Francisco sonrió, complacido con la evaluación. «Está listo para el siguiente nivel, y yo tengo algunas llamadas que hacer». Esas llamadas resultaron ser el primer paso hacia un futuro que ninguno de los reyes hubiera imaginado. Francisco contactó con antiguos colegas del circuito de carreras, describiendo a Esperanza con un entusiasmo que muchos encontraron contagioso. Pronto comenzaron a llegar visitantes al rancho, criadores, entrenadores, incluso un periodista de una revista especializada en caballos. «Están interesados», explicó Francisco a la familia una noche durante la cena. «Muy interesados, especialmente después de ver los videos que les envié de Esperanza entrenando. Hay una carrera regional para potros jóvenes en 6 meses. Si sigue progresando a este ritmo, creo que estará listo». Elena, quien había sido la más escéptica al principio, ahora parecía la más entusiasmada. «Y podría ganar, realmente ganar». Francisco asintió con convicción. «No solo podría ganar, podría romper récords, y eso solo sería el comienzo». La situación financiera de la familia, mientras tanto, comenzaba a estabilizarse. Francisco, cumpliendo su parte del trato, había aportado el dinero suficiente para cubrir los pagos atrasados de la hipoteca. Además, varios de los visitantes habían ofrecido generosas sumas por derechos de reproducción futuros con Esperanza, dinero que Manuel sabiamente había guardado para invertir en mejoras para el rancho. Pero no todo eran buenas noticias. Una tarde, mientras Francisco y Lucía trabajaban con Esperanza en el corral, Miguel llegó corriendo desde el pueblo. «Papá», llamó, jadeando por la carrera. «Montemayor ha comprado el banco que tiene nuestra hipoteca. Todos en el pueblo hablan de ello». Manuel sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «¿Está seguro?». Miguel asintió, recuperando el aliento. «El señor Torres de la tienda me lo dijo. Montemayor se presentó allí esta mañana, alardeando de cómo pronto sería dueño de nuestras tierras». Francisco, que había escuchado la conversación mientras se acercaba, frunció el ceño con preocupación. «Esto complica las cosas. Montemayor es un hombre vengativo y tiene los recursos para causarnos problemas serios». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Elena, que se había unido al grupo, con Carolina a su lado. Francisco miró hacia el corral, donde Esperanza seguía trotando bajo la atenta mirada de Lucía. «Acelerar nuestros planes. La carrera regional es en 6 meses, pero hay una pequeña competencia local el próximo mes. El premio no es grande, pero sería un comienzo y nos daría visibilidad». «¿Estará listo Esperanza?», preguntó Manuel preocupado. Francisco asintió con determinación.
Tendrá que estarlo. Es nuestra mejor oportunidad. El calendario colgado en la cocina de los Reyes tenía ahora un círculo rojo marcando una fecha: 15 de mayo, el día de la carrera local. A medida que se acercaba, la intensidad del entrenamiento de Esperanza aumentaba proporcionalmente. Francisco, con la meticulosidad de quien ha dedicado toda una vida a los caballos, había diseñado un programa que respetaba la juventud del potro mientras desarrollaba su potencial al máximo. Cada amanecer, antes de que el sol comenzara a calentar la tierra, Lucía y Francisco llevaban a Esperanza al prado abierto detrás del rancho. Allí, bajo la atenta mirada de Alteza, que parecía comprender la importancia de aquellas sesiones, el joven potro aprendía a controlar su velocidad, a mantener el ritmo, a encontrar ese equilibrio perfecto entre fuerza y técnica que distingue a los grandes campeones. La clave no es solo la velocidad, explicaba Francisco a Lucía mientras observaban a Esperanza completar otra vuelta al circuito improvisado. Es saber cuándo desplegarla, cómo administrarla. Un caballo que gasta toda su energía al principio nunca ganará una carrera. Lucía absorbía cada palabra, cada enseñanza. Para sorpresa y admiración de Francisco, la niña parecía entender instintivamente conceptos que a otros jinetes les tomaba años dominar. Más sorprendente aún era cómo transmitía esos conocimientos a Esperanza a través de aquella comunicación silenciosa que solo ellos compartían. Es como si ella le explicara lo que yo acabo de decirle, comentó Francisco a Manuel una tarde. Nunca había visto nada igual. A medida que los días pasaban, la noticia de la participación de Esperanza en la carrera local se extendió por el pueblo y los alrededores. Algunos vecinos, inicialmente escépticos sobre las posibilidades de un potro tan joven, comenzaron a pasar por el rancho para verlo entrenar. Pronto, lo que había comenzado como curiosidad se transformó en admiración y luego en una especie de orgullo colectivo. El potro del Rancho Reyes se estaba convirtiendo en una esperanza compartida, un símbolo de que los sueños podían florecer incluso en tierras áridas. Pero no todos compartían ese entusiasmo. Montemayor, fiel a su palabra, había intensificado su presión sobre la familia. Como nuevo propietario del banco que tenía la hipoteca, había enviado cartas formales exigiendo pagos adicionales, alegando cláusulas oscuras del contrato que nadie había mencionado antes. Es legal, pero apenas, determinó un abogado amigo de Francisco que había revisado los documentos. Está buscando cualquier excusa para ejecutar la hipoteca antes de que puedan establecerse en el circuito de carreras. A estas preocupaciones se sumaron incidentes inexplicables. Una noche, alguien cortó parte de la valla del corral, permitiendo que Alteza y Esperanza vagaran libremente. Afortunadamente, los caballos no se alejaron demasiado y Miguel los encontró pastando tranquilamente en un campo cercano. En otra ocasión, descubrieron que el agua del abrevadero había sido contaminada con alguna sustancia que, aunque no letal, habría enfermado a los caballos lo suficiente para impedir su participación en la carrera. Carolina, que había ido a revisar a los animales antes del entrenamiento matutino, notó el olor extraño y alertó a tiempo. «Es Montemayor», afirmó Francisco con certeza. «Conozco sus tácticas. Siempre opera así, desde las sombras». La tensión alcanzó su punto máximo una semana antes de la carrera, cuando Manuel recibió una llamada del organizador del evento. «Han presentado una queja formal», informó con voz preocupada. «Alegan que Esperanza no cumple con la edad mínima requerida para participar. Estamos revisando el reglamento, pero podría ser descalificado». La noticia cayó como un balde de agua fría sobre la familia. Si Esperanza no podía competir, perderían su oportunidad de obtener el dinero y la visibilidad necesarios para enfrentar las maniobras de Montemayor.
Fue Lucía quien, sorprendentemente, mantuvo la calma. Esperanza competirá, afirmó con una seguridad que hizo que todos la miraran. Él me lo dijo, no se preocupen, y como había ocurrido tantas veces antes, las palabras de la niña resultaron proféticas. 2 días después, el comité organizador determinó que, aunque inusual, no había una regla específica sobre la edad mínima en la categoría abierta para potros jóvenes. Esperanza podría competir. La mañana de la carrera amaneció clara y fresca, con ese cielo azul intenso que parece reservado para los días importantes. El rancho bullía de actividad desde el alba. Elena preparaba café para todos mientras Carolina y Miguel se encargaban de cargar el viejo remolque para caballos que Francisco había conseguido prestado de un amigo. ¿Dónde está Lucía?, preguntó Manuel, notando la ausencia de su hija menor. En el establo, con Esperanza, respondió Elena. No ha querido separarse de él en toda la noche. Manuel se dirigió al establo, donde encontró a su hija sentada junto al potro, hablándole en voz baja. La escena tenía algo de sagrado, como si estuviera presenciando un ritual antiguo y secreto. «Es hora de irnos, pequeña», dijo suavemente, sin querer interrumpir. Lucía asintió, sin apartar los ojos de Esperanza. «Está listo, papá. Hoy va a cambiar todo». El trayecto hacia el hipódromo local, un modesto circuito en las afueras del pueblo, transcurrió en un silencio cargado de expectativas. Francisco conducía la camioneta que remolcaba el tráiler con Esperanza, mientras Manuel lo seguía en su vehículo con el resto de la familia. Habían decidido dejar a Alteza en el rancho, bajo el cuidado de un vecino de confianza. Al llegar, descubrieron que el evento había atraído a más público del habitual. La noticia del extraordinario potro negro se había extendido, y la gente quería ver si los rumores eran ciertos. «Hay mucha gente importante», observó Francisco mientras descargaban a Esperanza. «Criadores, entrenadores, incluso un par de periodistas. Montemayor ha hecho un buen trabajo corriendo la voz, aunque fuera con intenciones de ridiculizarnos». Como invocado por sus palabras, Javier Montemayor apareció entre la multitud, impecablemente vestido y rodeado de sus habituales acompañantes. Su sonrisa fría se ensanchó al ver al potro y a la familia. «Vaya, vaya», dijo, acercándose con paso seguro. «Realmente lo trajeron. Debo admitir que tienen agallas, aunque no mucho sentido común». Francisco se interpuso entre Montemayor y los reyes. «Guárdate tus comentarios, Javier. Estamos aquí para competir, no para escuchar tus provocaciones». Montemayor amplió su sonrisa. «Por supuesto, y hablando de competir, permítanme presentarles a mi nueva adquisición». Hizo un gesto hacia un impresionante caballo bayo que un mozo de cuadra sujetaba a pocos metros. Relámpago, 3 años, hijo de Vendaval, ganador de la Copa Internacional el año pasado. Ya ha ganado 4 carreras regionales. Manuel sintió que el estómago se le encogía. Esperanza, apenas con unos meses de vida, competiría contra caballos adultos, entrenados y con experiencia. De repente, la empresa parecía no solo difícil, sino imposible. Lucía, sin embargo, no parecía impresionada. Mientras los adultos hablaban, se había acercado a Esperanza y ahora le susurraba al oído, como compartiendo un secreto importante. El potro, que había mostrado signos de nerviosismo ante el bullicio del hipódromo, se calmó visiblemente bajo su toque. «No importa contra quién corra», dijo la niña finalmente volviéndose hacia los adultos. «Esperanza va a ganar, lo ha visto en sus sueños». Montemayor soltó una carcajada burlona. «Qué encantadora imaginación. Quizás deberías anotarla en algún concurso de cuentos infantiles, Reyes. Tendría más posibilidades que tu potro en esta carrera». Francisco, notando la tensión creciente, intervino. «Es hora de prepararnos. La carrera comienza en 1 hora».
Mientras se alejaban, Montemayor lanzó una última provocación. Una última oportunidad, Reyes. $5,000 por el potro, aquí y ahora. Es más de lo que ganarás cuando quede en último lugar. Manuel ni siquiera se dignó a responder. Con renovada determinación, siguió a su familia hacia el área de preparación, donde otros competidores ya alistaban a sus caballos. La carrera se acercaba, y con ella, el momento de la verdad. La pista del hipódromo local no tenía la elegancia de los grandes circuitos nacionales. Era un óvalo de tierra compactada, rodeado por gradas de madera que habían conocido días mejores. Sin embargo, aquella modesta instalación nunca había visto tanta gente como en ese día. El público, una mezcla de habitantes del pueblo, criadores curiosos y algunos periodistas atraídos por los rumores sobre el extraordinario potro negro, llenaba cada espacio disponible. En el área de preparación, Francisco ajustaba meticulosamente el equipo de Esperanza. A diferencia de los otros competidores, que lucían monturas profesionales y brillantes, el potro de los Reyes llevaba un sencillo arnés que Francisco había adaptado especialmente para su tamaño. No tendrá jinete, había explicado a la familia. Es demasiado joven y pequeño para soportar el peso. Correrá libre, como lo ha hecho en los entrenamientos. Esta decisión había generado aún más comentarios entre los espectadores. Un caballo sin jinete raramente participaba en carreras oficiales, y cuando lo hacía, generalmente era porque había derribado a su montador. La idea de que un potro compitiera por sí mismo parecía casi una broma. Será descalificado en cuanto empiece la carrera, comentó uno de los otros entrenadores, observando a Esperanza con una mezcla de lástima y diversión. Francisco ignoró los comentarios. Con movimientos precisos, terminó de ajustar el arnés y se volvió hacia Lucía, que había permanecido junto al potro en todo momento. «Es tu turno ahora», le dijo con suavidad. «Nadie conoce a Esperanza como tú. Dile lo que debe hacer». Lucía asintió con una seriedad impropia de su edad. Mientras Francisco y el resto de la familia se apartaban discretamente, la niña se acercó al potro y apoyó su frente contra la de él, cerrando los ojos. No pronunció palabras audibles, pero sus labios se movían ligeramente, como si mantuviera una conversación silenciosa. Después de un minuto que pareció eterno, Lucía se apartó y besó suavemente el hocico de Esperanza. «Estás listo», dijo, esta vez en voz alta. «Recuerda lo que te dije. Corre con el corazón, no solo con las patas». Manuel, que observaba la escena desde pocos metros, sintió una extraña mezcla de orgullo y temor. Su pequeña hija, que apenas unos meses atrás había sido una niña tímida y reservada, ahora irradiaba una confianza y una sabiduría que no parecían pertenecer a este mundo. «Caballeros, a la línea de salida», anunció una voz por los altavoces. «La carrera comenzará en 5 minutos». Los mozos de cuadra comenzaron a conducir a los caballos hacia la pista. Eran 8 en total, incluido Esperanza. El contraste no podía ser más dramático. Potentes ejemplares adultos, con músculos desarrollados y aires de campeones, frente al pequeño potro negro que, a pesar de su innegable belleza, parecía perdido entre gigantes. Francisco y Manuel caminaron junto a Esperanza hasta la línea de salida. En las gradas, Elena, Carolina y Miguel se aferraban unos a otros, la tensión evidente en sus rostros. Lucía, por decisión propia, se había quedado en el área de preparación. «Veré la carrera desde aquí», había dicho. «Es donde debo estar». Al llegar a la línea, Manuel notó que Montemayor observaba la escena desde un palco preferencial, rodeado de personas influyentes. Su sonrisa confiada dejaba claro que consideraba la carrera ya ganada. «Caballos a sus puestos», ordenó el juez de salida.
Los 7 jinetes montaron sus respectivos caballos y los posicionaron tras la línea. Esperanza, sin jinete, fue guiado por Francisco hasta su posición, el carril exterior. Algunos espectadores rieron al ver al pequeño potro negro entre los imponentes competidores. Incluso el juez pareció dudar. ¿Está seguro de que quiere continuar?, preguntó a Francisco con genuina preocupación. Completamente, respondió el entrenador. Luego, inclinándose hacia Esperanza, susurró: «Es tu momento, muéstrales lo que vales». Con un último gesto a Manuel, Francisco se retiró de la pista. El juez miró una última vez a Esperanza, negó ligeramente con la cabeza y alzó la pistola de salida. El disparo resonó en el aire y las puertas se abrieron. Los caballos salieron disparados, sus poderosas patas levantando nubes de polvo. Todos, excepto Esperanza, que permaneció inmóvil en su posición, como si no hubiera entendido que la carrera había comenzado. Un murmullo de decepción recorrió las gradas. Montemayor se puso de pie, aplaudiendo burlonamente. Manuel sintió que el corazón se le hundía, y entonces, cuando los otros caballos ya habían recorrido casi un cuarto de la pista, Esperanza se movió. No fue un arranque normal, sino un despliegue de pura potencia concentrada. Sus patas, increíblemente coordinadas para su edad, golpearon la tierra con precisión rítmica. Su cuerpo se estiró, su cabeza se proyectó hacia adelante, y en cuestión de segundos estaba corriendo a una velocidad que parecía imposible para su tamaño. El público enmudeció, observando con asombro cómo el pequeño potro negro comenzaba a acortar distancias. Su carrera era algo hermoso de contemplar, una perfección de movimiento que hacía parecer a los otros competidores torpes y desgarbados en comparación. En la primera curva, Esperanza ya había adelantado a 2 caballos. En la recta opuesta, superó a 3 más. Al entrar en la última curva, solo quedaban Relámpago, el campeón de Montemayor, y otro caballo entre él y la victoria. Manuel, incapaz de contener su emoción, había corrido junto a Francisco hasta la línea de meta. Ambos observaban entre incrédulos y maravillados cómo Esperanza, con cada zancada, parecía ganar no solo velocidad, sino también determinación. A 100 metros de la meta, Esperanza alcanzó al segundo caballo y lo dejó atrás sin aparente esfuerzo. Solo quedaba Relámpago, que corría con la desesperación de quien siente el aliento de un perseguidor en la nuca. 50 metros, 20, 10. En un final que quedaría grabado en la memoria colectiva del pueblo por generaciones, Esperanza cruzó la línea de meta una cabeza por delante de Relámpago. El silencio inicial dio paso a una explosión de vítores y aplausos. La gente saltaba de sus asientos, abrazándose unos a otros, algunos con lágrimas en los ojos. No era solo una carrera, era la victoria de un sueño, de la esperanza misma. Manuel corrió hacia la pista, donde Esperanza había reducido gradualmente su velocidad y ahora trotaba de regreso, como si supiera exactamente lo que acababa de lograr. Al abrazarse al cuello del potro, Manuel notó que no estaba ni siquiera agitado. La carrera, que había dejado exhaustos a caballos con años de entrenamiento, para él parecía haber sido apenas un juego. «Lo lograste», exclamó Elena llegando junto a Carolina y Miguel. «Realmente lo hiciste». En el palco, Montemayor se había quedado petrificado, su expresión congelada en una máscara de incredulidad y rabia. A su alrededor, quienes minutos antes reían de Esperanza ahora discutían acaloradamente, ofreciendo sumas cada vez más altas por el derecho a criarlo o entrenarlo. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Manuel de repente, notando la ausencia de su hija menor. Como respondiendo a su pregunta, la niña apareció caminando tranquilamente hacia ellos, con una sonrisa serena. A su lado, para sorpresa de todos, caminaba Alteza. «¿Cómo?», comenzó Francisco, atónito.
Alteza había quedado en el rancho a kilómetros de distancia. Ella quería estar aquí, respondió Lucía simplemente. Así que vino. Nadie cuestionó la explicación. A estas alturas, la familia había aprendido a aceptar que había cosas en la conexión de Lucía con los caballos que escapaban a la comprensión ordinaria. Al ver a su madre, Esperanza relinchó suavemente y trotó hacia ella. Alteza lo recibió con un roce de hocicos, en lo que parecía un gesto de orgullo maternal. Esa noche, mientras el pueblo entero celebraba, la familia Reyes se reunió en el porche de su casa. Las ofertas por Esperanza se habían multiplicado a lo largo del día, algunas alcanzando sumas que habrían parecido fantasiosas solo unas semanas atrás. El premio de la carrera, aunque modesto en comparación, había sido suficiente para resolver los problemas más urgentes con el banco. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Carolina, expresando la pregunta que todos tenían en mente. Francisco, que se había convertido en parte de la familia, sonrió. El circuito nacional espera. Este es solo el comienzo. Manuel miró a Lucía, que dormitaba apoyada en su hombro, agotada por las emociones del día. ¿Y tú qué opinas, pequeña? ¿Qué dice Esperanza? La niña abrió los ojos, con esa mirada antigua que tanto desconcertaba y maravillaba a su padre. Dice que quiere correr por todos nosotros, y que siempre, siempre recordará que una vez fue vendido por $1, pero encontró algo que no tiene precio, un hogar.